La primera pregunta de este reto es, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La respuesta es muy sencilla. La influencia de este cambio de perspectiva o de ejercicio de la forma del proceso penal no surge, o esta iniciativa no surge desde los países hegemónicos del norte, sino desde países latinoamericanos subdesarrollados en el sur. Y lo que señala el autor es que este cambio se va haciendo de manera paulatina e influenciando a los países centrales. De ahí que por eso el autor señale que esta es una difusión desde la periferia. Y esto es muy trascendente, o el autor le da pues cierta importancia, porque generalmente los países periféricos son actores que están limitados a ser casi siempre receptores de las leyes, de las normas, de las políticas que son producidas y diseminadas por los países centrales o los países dominantes. Y de ahí que esta nueva perspectiva señale un cambio radical de este proceder. Aquí es importante señalar, y de ahí nos unimos o nos enlazamos a la segunda pregunta, que es, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La tradición de este proceder inquisitorio viene desde la forma de proceder de la Iglesia Católica, ¿sí? Donde en ocasiones, bueno, más bien la norma era que el imputado no tenía básicamente ningún conocimiento de lo que se le acusaba, de las pruebas que había en su contra, pues sino hasta el juzgamiento. Y es este rasgo característico de la justicia inquisitoria, es que el imputado realmente no tiene derechos de defensa, sino hasta que ya está en el juicio. El concepto de código inquisitivo se refiere a la forma de cómo se obtiene este esclarecimiento de los hechos. Y es un proceso de investigación muy meticuloso por parte del el actuario o del instructor de investigar estos hechos, y era de manera escrita, y lo que haría es este actor, lo que hace es hacer todo lo necesario que estime pertinente para llegar a formular una propuesta de resolución del conflicto que se tenía que resolver. Y esta línea de resolución inquisitiva, bueno, en sus inicios permitía la tortura, ¿no? Para confesar. Obviamente en los nuevos procesos, en los nuevos códigos, pues esto de la tortura pues no se permitía, aunque sí se pudiera practicar, pero no era lo legalmente permitido. Y básicamente tenían dos etapas. Una primera etapa donde se daba esta investigación súper minuciosa, donde se generaba todo el expediente, es decir, es toda la actividad procesal de pruebas, confesiones, y estas no se le daban a conocer al imputado ni al abogado, ¿sí? De este imputado. En la mayoría de los casos, este se encontraba en prisión preventiva y no salía de ahí sino hasta que se concluyera pues toda esta carpeta o estas pruebas, este expediente, por medio del cual se daría esa segunda etapa de juzgamiento de parte exclusivamente del juez, ¿sí? Y el juez tenía dos funciones principales, el de hacer este juzgamiento de todo el expediente y la determinación de la pena. Entonces, acababa juzgando e investigando el mismo juez. En el caso del proceso acusatorio, este se refiere sobre todo
habla de que debe ser oral y público, más que nada es esta libertad, ¿no? Y de ampliar los derechos del imputado para conocer, pues antes de que se le juzgue, pues de qué se le está acusando, ¿no? Incluso existen una serie de mecanismos y de momentos en este proceso penal acusatorio que puede evitar llegar a juicio, ¿no? O sea, la solución puede darse antes del mismo juicio. Aparte, dentro de este sistema, pues se hace noción de los derechos constitucionales y humanos ratificados en diferentes tratados internacionales, y en este sentido, pues el acusado tiene derecho a conocer de qué se le imputa y sobre todo también las pruebas. Aquí hemos visto en cursos anteriores que es en base a toda esta nueva perspectiva que tenemos principios del derecho penal acusatorio, como lo es la publicidad, la concentración, la continuidad, la igualdad de pruebas, la igualdad de las partes, ¿no? Porque aquí es importante que tanto cualquiera de las partes que presente una prueba, esa prueba puede ser para cualquiera de las dos, ¿no? O sea, no es exclusivo. Y esto, pues en la lectura que vemos de Langer, hay una perspectiva social donde se permite pues tener pues mayor equidad entre las partes que están siendo tanto acusadas como la que incrimina, como la que es acusada, ¿no? Por ejemplo, derechos como tienes derecho a no declarar, a que el abogado esté en tu declaración, que te asista el abogado antes de tu declaración. Y bueno, pues también evitar, o se trata de evitar, la cuestión de la prisión preventiva, ¿no? Eso es muy importante para respetar los derechos, pues, de la persona imputada. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Es muy interesante toda la lectura y todo lo que propone Langer a lo largo de las páginas del documento, y va señalando que esto es una evolución natural de la toma de conciencia de la gente, de la sociedad. ¿Por qué? Porque estos cambios, esta forma, esta perspectiva de llevar a cabo el proceso penal para hacer justicia, cambia con la toma de conciencia democrática de las poblaciones, porque dejaron atrás esos regímenes autoritarios de los años 70, permitiendo que para los comienzos de los años 80 se podía pensar en un proceso penal distinto, habría que hacer las formas de una manera diferente. Cuando en los 80s hay pues caen mucho de los gobiernos autoritarios, empieza a haber esa renuncia a la violencia política como medio para obtener el poder. Y si bien muchas personas, pues activistas de izquierda, que señala el autor tanto de Guatemala como de El Salvador, sí tenían muchas dudas con respecto a que pudiera ser posible las elecciones libres de deliberación pública y pues con Estado de Derecho, sí existe esa duda de que esto es posible, ¿no? Y de que puede funcionar. Si bien pues resultaría ingenuo pensar que pues todo cambia, ¿no? Que las personas en el poder ya no están en el poder, ¿no? Pero hay una esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Incluso las mismas personas de izquierda, en lo que nos relata el autor en Guatemala, pues bueno, dan ese acto de fe
de que este cambio puede ser para beneficio de las clases pues, discriminadas, ¿no? Un personaje central en la revisión del Código Penal de Guatemala fue el abogado Alberto Binder. Esta es una persona que recibió educación con jesuitas, él venía de la corriente de la teología de la liberación y obviamente pues con ideas de izquierda, y logró vislumbrar que el modelo de justicia acusatorio podía ser un mecanismo real de justicia social. Y era un modo de mejorar las condiciones de las clases bajas, porque permitía a los imputados derechos que antes no tenían, ¿sí? Derechos contra el maltrato, contra el castigo arbitrario, contra las acciones de las policías, los fiscales y los jueces, y bueno, pues esto les ayudó. La lucha entre los grupos en el poder y los revolucionarios o las personas activistas, pues siempre ha existido. El nuevo sistema procesal permitía o prometía pues el debido proceso, la eficiencia, la transparencia, y algunos políticos y funcionarios de derecha pues también empezaron a tener o observar que estas ideas pues le eran atractivas. Entonces fue esto lo que empezó a combinarse y lograr que en 1992 se da un nuevo código, el nuevo código guatemalteco, y esto se logra establecer en 1994. Esto comienza a dar también, pues empieza a impactar en otros países, y se fue expandiendo y llega esta corriente a El Salvador y empieza a tener pues mucha fuerza. Desgraciadamente aquí también, pues si bien es un nuevo sistema con mayor eficiencia para la justicia, pues no deja de haber intereses, pues por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, y obviamente que empieza a haber intervenciones y tratando de controlar y evitar que estas ideas socialistas se pudieran expander, pues también empieza a haber pues intervención de parte de ellos para controlar y frenar estas iniciativas de defensa social que pues definitivamente pues limitan la influencia política, ¿no? de los que están en el poder. Llama mi atención de que en la tabla cronológica que presenta Langer de cómo fueron cambiando la perspectiva inquisitoria por la acusatoria, pues la verdad es que nosotros, pues México queda pues muy rezagado de estas reformas o de este cambio de perspectiva. Estamos hablando de 23 años después de los primeros procesos o cambios o propuestas de cambio, ¿no? Acusatorio. Esto lo que señala es que, bueno, no solamente se trata de tener nuevos principios y nuevos procederes, sino habla de que debemos de tener una cultura de denuncia, de respeto a los derechos de las víctimas, de atención médica, psicológica, asesoría jurídica, pensar en la reparación del daño, la protección de los menores, de los grupos marginados. Pues estamos todavía muy lejos de tener esto, ¿no? Y tendríamos que promover y fortalecer pues todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos para pues resolver estos conflictos penales.